¿Quién irá abriendo camino, forjando mejores destinos con pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá asumo ese reto? Vamos a estar viendo los años de silencio bíblico. Y haciendo una recapitulación en la línea del tiempo, voy a mencionar algunos eventos para poder refrescar nuestra memoria y poder también así saber de lo que vamos a estar hablando durante estos minutos por delante. Podemos decir que nosotros, si podemos marcar la historia bíblica, podemos tener, por ejemplo, la creación como punto número 1 de partida. Después de la creación, nosotros podemos también ver lo que fue el pueblo de Israel en Egipto. Después de Moisés tenemos a Abraham. Después de Abraham nosotros tenemos lo que son, por ejemplo, el periodo de los reyes. También tenemos el tiempo antes de los reyes, perdón, los jueces, después los reyes. Y después tenemos el reino dividido. En el curso anterior nosotros estudiamos según geográficamente parte de donde estuvieron los jueces en el territorio de Israel, pero después vimos un poquito de introducción de la geografía bíblica de lo que era en el Nuevo Testamento, aunque no lo ampliamos. Bueno, hay un punto bastante interesante y dentro de lo que nosotros podemos ver durante la Biblia, hay un periodo que se conoce como un periodo intertestamentario, o sea, un periodo entre lo que se conoce entre los dos testamentos, el Antiguo y lo que es el Nuevo Testamento. Muchos dicen que esa división de lo que es el Antiguo y Nuevo Testamento es la página en blanco que está dentro de la Biblia. Y esa es la división. Bueno, podemos decir que sí, si queremos verlo y palparlo, pero dentro de esa página en blanco que está entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hablando de Malaquías y Mateo, hay casi aproximadamente unos 400 años. La pregunta es, ¿qué pasó con el pueblo? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que sucedió con ellos? Y como yo decía, vamos a ir a introducirnos a la Biblia, vamos a ir al Salmo 137 y vamos a ver en el Salmo 37 cuando el pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia. Antes ya habían estado cautivos la tribu del norte por el imperio asirio. Cuando nosotros vemos que el Salmo 37 estamos hablando que es la tribu del sur que fue llevada cautiva a Babilonia. Y el Salmo 137 a nosotros nos recuerda lo que es el deseo de ellos de volver, o cuando ellos estaban, por ejemplo, ahí, ¿verdad? Vamos a ver Salmo 137, permítanme. Quiero que alguien pueda leer los primeros versículos, unos al 5 vamos a leer, del 1 al 5. Si no, yo lo voy a decir democráticamente. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion, sobre los sauces del estrio de ella. Colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra extraña? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, piedra de mi diestra, su destreza. Estamos hablando que cuando el pueblo fue tomado, estamos hablando que esto sucedió en el año aproximadamente, ¿verdad? Que estamos diciendo que el pueblo fue llevado allá en el año 587 más o menos, aproximadamente fue tomado el pueblo de Israel. Pero después, ¿verdad? Es lo que nosotros vamos a estar viendo ahorita, cómo fue ese regreso, y después de ese regreso, cuando ellos se instalan, y qué sucedió después en el año, ¿verdad? Lo que estamos hablando de lo que es los años de silencio. Y con esto vamos a comenzar, los años de silencio bíblico. Estamos hablando que antes de eso le precede la Jerusalén que fue reedificada. O sea, Jerusalén había sido destruida por los babilónicos. O sea, Jerusalén había sido destruida, había sido llevada a las cosas del templo y todo lo demás. Entre ese periodo de la reedificación de Jerusalén, quiero que ustedes comprendan que estamos hablando que los profetas que interactúan ahí, que están dentro de esa reedificación, estamos hablando que está Ageo, Zacarías y Malaquías, son los profetas que estamos hablando de la reedificación de Jerusalén. Y cuando estamos hablando de la reedificación de Jerusalén, también podemos incluir al libro de Esdras, el libro de Nehemías y el libro de Esther. La pregunta es, ¿cómo es eso que si Malaquías está aquí hasta por acá, ya llegando a Mateo, y cómo es eso que estamos hablando que el libro de Esdras y Nehemías y Esther nos habla si están mucho más para allá? Bueno, eso es
corresponde al canon bíblico. Cuando se formaron los libros de historia se pusieron en el lugar donde están. De por que mucha gente se confunde y dicen, ¿verdad? ¿Por qué los libros están antes? Pero si está hablando de un tiempo que ya casi estaba por nacer Jesucristo, digamos, casi cerca, ¿verdad? Casi unos años para nacer Jesucristo. Entonces, estamos hablando que las tribus iban a regresar a Israel. Ese salmo está hablando de cuando ellos están regresando. Y muchos dicen que ahí, ¿verdad? Que volvieron a Israel aproximadamente unos 50,000 judíos. Eso lo dice el libro de Esdras. Por ejemplo, capítulo 2, versículo 64 al 65. Si alguien quiere leerlo, sería muy bueno para darle, ¿cómo se llama?, una veracidad a lo que yo estoy diciendo. Fueron aproximadamente unos 50,000 judíos que se reunieron en Babilonia para empezar a volver a casa. O sea, ellos estaban allá en Babilonia cautivos y se da el edicto de que ellos pueden regresar. Esdras registra eso en el capítulo 2, versos 64 al 65. En el versículo 65 dice, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337 y tenían 200 cantores y cantoras. Así es. Y el versículo anterior, gracias hermana, nos habla que eran 400,000. Está hablando de 442,370, más los 3,000, yo soy malo para las matemáticas, perdonen, y más los 3,000 que habla abajo, que el texto que leía la hermana, estamos hablando aproximadamente de unas 50,000 personas que iban a retornar a lo que era Jerusalén. Dentro de esos líderes tenía que haber un personaje que se llamaba Sesbazar o Zorobabel. Usted va a tener el material, ¿verdad? Pero si usted quiere apuntar, es excelente. Y estamos hablando que muchos se confunden que ese Sesbazar y Zorobabel piensan que son dos personas. Unos dicen que era una persona, otros dicen que no. No hay un registro bíblico que nos indique que eran diferentes. O sea, muchos coinciden que era el mismo. Estamos hablando de Zorobabel. Entonces, nosotros estamos viendo que los judíos que decidieron quedarse, hay unos judíos que dijeron, nosotros no vamos a retornar a Jerusalén, no vamos a retornar a Israel. Entonces decidieron quedarse donde ellos estaban cautivos, que era Babilonia. Ahí hicieron sus casas, ahí hicieron sus familias, ahí ellos estuvieron, ¿verdad?, en ese lugar. Pero, o sea, el hecho de que ellos iban a regresar, que ellos iban a quedar ahí, no significa que no iban a contribuir para poder ayudar a Jerusalén, para poder ayudar a reconstruir, a reedificar la ciudad y lo que era su país. Dice que Esdras capítulo 1 más bien nos indica a nosotros que se les indica que ellos iban a proveer de muchos utensilios de oro, de plata y de las cosas que ellos tuvieran para poder llevar. Fíjense que ese concepto actual, los judíos actuales lo mantienen, porque ellos creen que, ¿verdad?, que todo eso que Jesucristo vino, pues no es así. De hecho, mi esposa me cuenta, cuando ella trabajó allá en los Estados Unidos con los judíos, ellos recolectan dinero. Ellos recolectan dinero para poder reconstruir Jerusalén y poder, ¿verdad?, que ellos se van a ir a sentar allá y envían cantidades de dinero. O sea, esa idea ellos la mantienen de poder ayudar a su país. Entonces, el pueblo, ¿verdad?, el pueblo que había quedado en Palestina, esto es interesante, se había beneficiado. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando se llevan cautivos a Jerusalén, cuando se llevan cautivo al pueblo, los que habían quedado en Jerusalén, los que se habían quedado ahí se mezclaron con los pueblos que estaban ahí. Estamos hablando de otras tribus que habían quedado, de otros pueblos como los amonitas, como los edomitas, etc. Los judíos, cuando llegaron a Jerusalén, los que estaban viviendo ahí, o sea, es como que alguien, ¿verdad?, yo me voy de mi país, de El Salvador, y dejo mi casa, y de repente cuando yo quiero regresar, encuentro otro tipo de gente viviendo en el vecindario, y no me quieren dejar vivir acá cuando yo regrese. Y más o menos eso sucedió. Entonces, el pueblo ahí no quería que el pueblo judío reconstruyera Jerusalén, y eso estaba registrado básicamente en el capítulo 3 del libro de Esdras. Eso más o menos lo estoy parafraseando. Y así más adelante, ¿verdad?, los judíos nunca se rindieron. Ellos, ¿cómo se llama? Ellos tenían el permiso de Ciro, y esto es importante, bajo el edicto de Ciro, el rey persa, ellos deciden volver a Jerusalén. Pero después, muchos años, Ciro murió y hubo otro rey llamado Cambises, y este se llama también Asuero o Artajerjes, lo dice también el libro de Esdras. Entonces, este Cambises no quería dejar construir a los israelitas en Jerusalén porque los que estaban viviendo en Israel estaban diciendo que el pueblo de Israel era un poco rebelde. Más adelante, ¿verdad?, este Cambises pues murió en el camino,
mientras él estaba tratando de conquistar, y surgió otro líder llamado Darío el Grande. Este llegó al trono y logró mantener unido al imperio, sintiendo la necesidad de un control de poder más fuerte, de poder estar como encima de todos los pueblos conquistados, y nombró a sátrapas. Lo dice también la palabra de Dios, ¿verdad? Que habían sátrapas. La palabra sátrapas significa como oficiales de la tierra, guardianes de la tierra, y estaban ahí cuidando lo que era toda las tierras conquistadas. Pero el profeta Ageo y el profeta Zacarías empezaron a decirle al pueblo, ¿verdad? A urgir al pueblo que trabajaran para que reedificaran el templo. Y en ese tiempo estaba el rey Darío. Y así lo dice la palabra de Dios. Y vamos a ir a la Biblia. Le voy a mencionar el versículo. El libro Ageo, capítulo 1, verso 2 al 11. El libro de Ageo, el profeta Ageo, capítulo 1, verso 2 al 11. Si alguien quiere leerlo, pues bienvenido. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no os quedáis satisfechos. O vestíos y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y será glorificado, ha dicho Jehová. Amén. Este era el estímulo que el pueblo necesitaba. Ellos, ¿verdad?, estaban como dormidos. O sea, ellos retornan a Jerusalén, ellos se quedan ahí en lo que era su país, pero estaban como dormidos. Viene el profeta y les empieza a decir que tienen que reedificar, tenían que levantarse, etc. Y una vez, ¿verdad?, hecho esto, en Esdras capítulo 5, no lo vamos a leer, en Esdras capítulo 5, se dice así, que estas personas son siervos de Dios del cielo y de la tierra, y que una vez tuvieron un gran templo, pero ellos, ¿verdad?, enojaron a Dios y permitió que Nabucodonosor de Babilonia destruyera el templo y deportara al pueblo. Él dice que el rey Ciro proclamó un decreto para que ellos reedificaran su templo. Él retornó las vasijas y le dio dinero incluso necesario. El rey, estamos hablando de Ciro, y esto lo dice Esdras capítulo 5. O sea, estamos hablando que el pueblo de Israel había enojado a Dios, lo llevan cautivo, vuelve otra vez a Israel, pero se quedan dormidos, y viene Ageo y le dice, no, tiene que reconstruir el templo. Así este rey Darío, pues, examinó, ¿verdad?, estas cosas en el Esdras capítulo 6, y dice que así sucedió, que fue que gracias a Dios que a este rey Ciro, que el pueblo pudo volver. Su pueblo, de verdad, donde quiera que iba a estar, estamos hablando que iba a ser bendecido por Dios. Pero llegó un nuevo rey llamado Jerjes, y su pueblo, y también, ¿verdad?, se llama Asuero. Y ¿verdad?, este Jerjes es el que derrotó a los 300, a los de una película. Me han olvidado los nombres, ¿cómo se llaman esos? Derrotó a los que estaban ahí de repente, ¿verdad? ¿Verdad? Los espartanos. Este Jerjes fue el que, según los registros de historia, fue el que derrotó a los espartanos. Muchas gracias. Entonces, dice que una vez se enojó, ¿verdad?, con Basti, hablando de reina, una doncella judía llamada Esther. Y esta Esther estaba abogando para que el pueblo no fuera a perecer, porque se había levantado ahí un hombre llamado Amán, un oficial llamado Amán, que estaba en contra del pueblo judío. Y el libro de Esther narra cómo esta mujer, y esto es bien bonito, cómo narra esta mujer estaba arriesgando su propia vida. Vamos al libro de Esther 4:16. El libro de Esther 4:16. Hoy, ¿verdad?, es un poquito de historia lo que vamos a estar viendo, así que yo espero animarlos a ustedes. Qué bonito, ¿verdad? Como ella dice, ¿verdad?, si tengo que perecer, que perezca, dice. Ella estaba dispuesta a sacrificar su vida ante el rey para poder salvar a su pueblo. Y el rey, ¿verdad?, no solo le concedió la petición de ella, aunque no era permitido verlo. Estamos hablando de la capital Susa, que esto era en Persia. No solamente el rey bendijo con darle el edicto para que volvieran a su pueblo, sino que llevó a su tío Mardoqueo a una alta posición del imperio, y también le dio dinero para que pudieran volver. Desde ese entonces,
se celebran, los judíos celebran la fiesta llamada del Purim. Estamos hablando que se celebra entre el 14 y 15, ¿verdad? Entre el marzo, febrero y marzo. Celebran esto, ¿verdad? La fiesta de Purim. Los judíos hasta el día de hoy celebran esa fiesta, de esa liberación que el pueblo tuvo de ser libertados del cautiverio donde ellos estaban. Así recordar la liberación, la cooperación de Amán, y eso está en el libro de Esther, así resumido. Qué bonito, hablándolo de una analogía, cuando nosotros hemos sido liberados, nosotros tendríamos que darle gracias a Dios. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Recuerda la fecha en que se bautizó? No me responda. Muchas veces a las personas se les olvida. Yo fui bautizado el 2 de agosto del año de 1989 y estaba en una iglesia de Cristo en San Salvador, en la capital de la ciudad de San Salvador, aquí en El Salvador, una iglesia casi de 300 miembros, y yo era un niño de 12 años. Y yo estaba en la parte de atrás y había mucha gente, era una campaña evangelística. Y yo quería bautizarme y me temblaban las piernas. Les voy a contar esto como un refrigerio para que... Entonces yo recuerdo que había dicho, me voy a bautizar el domingo. Pero ese domingo yo no quise bautizarme, me fui a jugar fútbol. Y por ir a jugar fútbol en la mañana me pegó la pelota en el estómago y yo sentía que moría. Salí corriendo en el campo diciendo, mamita, mamita, me muero. Y así, ¿verdad? Yo sentía toda la gente burlándose, pues daba risa, ¿verdad? Daba risa. Pero yo sentí que me moría porque había hecho una promesa que me iba a bautizar ese domingo y yo me fui a jugar fútbol. El siguiente domingo no esperé en una campaña que hubo y en el día de semana, ese día de agosto, me bauticé y me recuerdo aún y le doy gracias a Dios por eso. Así debemos sentirnos nosotros liberados de que Dios nos ha llamado de la luz, de las tinieblas, del cautiverio en que estábamos. Así sentía el pueblo y el pueblo judío celebra esa fiesta llamada la fiesta de Purim debido a que fueron liberados porque Esther pudo intervenir. Así que eso es bastante importante. Pasó mucho tiempo y Artajerjes llegó al trono. Estamos hablando que este era el hijo de Jerjes, que se casó con Esther. Y en ese tiempo, ¿verdad? Estamos hablando que se le permitió a Esdras poder trabajar bajo la condición, la condición religiosa que vivía el pueblo judío en Jerusalén, poder trabajarla. Y Artajerjes le dio cartas de autoridad para los gobernantes y poder así, de esa manera, poder mejorar la adoración en Israel. Casi 2.000 personas y una porción de sacerdotes y levitas retornaron con él. Esto estamos hablando en que lo dice el libro de Esdras 7:8. En todo ese tiempo también podemos ubicar a Nehemías, ya por ahí cerrando esa parte, podemos ubicar a Nehemías. Nehemías era el copero del rey Artajerjes y este tenía una posición muy responsable, pero se enteró de la noticia dolorosa de que los que habían retornado a la cautividad estaban pasándola mal. O sea, es como yo. Lo voy a poner otro ejemplo. Es como yo, por ejemplo, yo me tuve un trasplante de riñón y qué bonito. Pero quizás, muchas personas dicen, quizás no cuidó el riñón. Quizás fallé con la dieta, no me tomé los medicamentos y por eso me rechazó el riñón. El pueblo de Israel, podemos plantearlo así. El pueblo retorna, pero como que les habían dado esa satisfacción de retornar, pero cuando llegan se estaban mezclando con los que vivían ahí y estaban haciendo cosas paganas. Nehemías, cuando se entera de eso, fíjense bien, vamos al libro de Nehemías, capítulo 1, libro de Nehemías, y eso es bien interesante cuando a uno le dan una mala noticia. El pobre Nehemías estaba lejos de su tierra y el versículo 3, versículo 4 y versículo 5 vamos a leer. Alguien que lo tenga, por favor, lo pueda leer. El libro de Nehemías, amén, 1, 3 al 5. Gracias. Él se incluía como que era el culpable de que la ciudad estuviera así de mal, pero no, ¿verdad? Él simplemente sentía el dolor. Dice que cuando se enteró se sentó, lloró, ayunó, hizo duelo por largos días. Y esa fue la noticia, ¿entiendes? Después Nehemías viene también a querer reconstruir los muros de Jerusalén. Y Ciro había dado permiso para que se fueran a casa. Eso estamos hablando, obviamente, que era un tiempo suficiente para poder reconstruir la ciudad. Y la escritura en Nehemías nos habla que el muro fue terminado en 52 días, dice. La reconstrucción de los muros en un tiempo récord. Tiempo récord dice que fue reconstruido en 52 días. Eso pese a la severa oposición de los enemigos. O sea, ahí habían enemigos tremendos. En Nehemías 2:19 nos habla que había uno que se llamaba Sanbalat, uno que se llamaba Tobías y otro que se llamaba Gesén, Nehemías 2:19. Y estos se oponían fervientemente, o sea, estos estaban oponiendo a que no construyeran la ciudad. Pero Nehemías y su pueblo ignoraron los sarcasmos, las amenazas, y ahí, ¿verdad? Ellos tenían una mente de trabajo. Y ya, ¿verdad? Los profetas habían profetizado días de gloria para el remanente. O sea, ya habían los profetas diciendo que eso iba a cambiar y así iba a ser más adelante. Entonces, como hemos visto que en el libro de Ageo,
les invitaba a que reconstruyeran la ciudad de Jerusalén. Después viene Esdras a trabajar la parte espiritual, después viene Nehemías a poder trabajar la parte física. Entonces, así, ¿verdad? El pueblo pudo salir adelante. Esdras y Nehemías estaban cada uno, ¿verdad?, trabajando por su parte. Y para ir cerrando, vamos al libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 1 al 3. Sí, estamos hablando en ese versículo, ¿verdad?, que las tierras habían sido, pues Dios las había desechado y las convirtió simplemente en desolación por haber rechazado todo lo que era mandado por los profetas. En este caso, la reconstrucción, la edificación, trabajar la parte espiritual. Esto estamos hablando que sucedió en ese tiempo de Nehemías. Para ir cerrando esta parte de la reconstrucción y no querer dormirnos, vamos a pasar a los asuntos mundiales durante los años de silencio bíblico. O sea, ¿qué estaba sucediendo durante los años de silencio bíblico? O sea, los asuntos mundiales que estaban sucediendo alrededor. Y Amós 8:11 nos habla acerca de lo que iba a venir. Vamos al libro de Amós, capítulo 8, versículo 11. Estos son los asuntos mundiales durante los años de silencio bíblico. Nos hemos quedado nosotros cuando Dios lleva de regreso al pueblo de Israel, reconstruyen la ciudad, reconstruyen los muros, pero después como que se iba a acabar ese tiempo del trato con Dios, con los israelitas, y iba a haber un silencio bíblico. ¿Qué dice Amós capítulo 8, versículo 11? Ahí dice claramente que iba a haber un tiempo donde iba a haber una hambre, dice también, que iba a haber una sed y todo esto, pero de oír, ¿verdad?, la palabra de Jehová. O sea, ya Dios no iba a tratar con ellos, iba a ponerse un velo, o sea, que se iba a cerrar la cortina, o se iba a cerrar ese velo sobre la historia de su pueblo, después de la obra de Nehemías, después de la obra de Esdras. Y después de eso, bueno, ya no iba a haber un contacto con Dios, y el plan de Dios, aunque se estaba desarrollando como estaba previsto, podemos decir que el retorno de los judíos fue algo que Dios le permitió, pero iba a haber un tiempo que iba a pasar un silencio. O sea, nosotros podríamos recorrer un velo sobre el periodo, y muchos cambios iban a ocurrir durante esos 400 años, entre Malaquías y Mateo. Iban a ocurrir, ¿verdad?, muchos cambios otra vez, como repito, el libro entre Malaquías, el profeta Malaquías, y el discípulo o el apóstol Mateo. Y al cerrar el Antiguo Testamento, Judá era una desdichada. La ciudad de Judá, o la ciudad de Jerusalén, era una ciudad desdichada. Dependía del control del imperio persa. Y al abrir el Nuevo Testamento, Jerusalén es una ciudad próspera en medio de una región, ¿verdad?, próspera bajo un emperador romano. ¿Qué quiere decir esto? Era como un sueño. Nos estamos acostando nosotros, en el Antiguo Testamento con Malaquías, y era de una forma diferente, era un emperador diferente, pero 400 años después despiertan, ya era otro tiempo, y estamos hablando que el tiempo de Jesucristo bajo un emperador romano, muy diferente. O sea, ya lo que había pasado durante estos 400 años, las condiciones religiosas habían sufrido un cambio, ¿verdad?, tremendo. Esdras y Nehemías y Malaquías encontraron a los judíos muy diligentes en guardar sus leyes cuando estaban, y pasaron los 400 años, y con Cristo se encuentran sectas religiosas que eran, ¿verdad?, tan cuidadosas en guardar la ley. Era muy diferente. O sea, cuando estaba Esdras, cuando estaban Malaquías, Nehemías, y cuando viene el tiempo de Jesucristo se encuentra con religiones que eran tremendas. Dice que contaban las hojas del palo de menta hasta para poder, ¿verdad?, saber cuántas podían tener hojas y diezmarlas. Así dice el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 23. O sea, estamos hablando que el cambio de religión cuando estaban los profetas a cuando Jesucristo viene era totalmente diferente. Nehemías los halló totalmente descuidados en las leyes. Dice que el día de reposo no lo respetaba en el tiempo de Nehemías. Jesucristo, en cambio, halló a los fariseos exigentes, dice, que observaban que el día de reposo era tan importante que no podían ni siquiera sanar, dice Juan capítulo 5. La Biblia nos dice, la Biblia no nos da alguna respuesta, pero nosotros podemos mirar la historia secular y empezar a mirar los cambios que sucedieron. El imperio persa permaneció en control por cerca de un siglo después del cierre del Antiguo Testamento. Y a medida que continuaron empujando sus fronteras, vemos que era inevitable que iban a encontrar problemas religiosos.
Como he dicho, Ciro, fue el primer rey persa y anhelaba ganar la posición establecida en Europa. No fue sino hasta los días de Darío, el Grande, el tercer rey, que fue una verdadera invasión sobre todos los imperios. Darío conquistó muchas ciudades. Y este Darío es interesante. Este Darío era el hijo de Jerjes y trató, ¿verdad? Conquistó varias ciudades. Dice que hasta lloraba, dicen, este Darío lloraba porque quería seguir conquistando, pero no podía. Y para ir cerrando también esta parte, mientras los persas estaban debilitándose, se estaba levantando un nuevo imperio. Y este imperio se llama el Imperio Griego. El Imperio Griego. O sea, esto estaba sucediendo en los 400 años de silencio. Mientras los reyes persas iban desvaneciéndose, se estaba levantando un nuevo imperio. Y ese imperio era el Imperio Griego. Y estamos hablando del primer hombre griego que ascendió a Macedonia como rey, que se llama Felipe de Macedonia. Y esto estamos hablando, ¿verdad?, que fue durante el año 359 a.C. Y ¿verdad?, estableció varios griegos bajo su control y fue elegido comandante de las fuerzas griegas. Y es interesante ver a Felipe, que nombró a su hijo Alejandro Magno gobernador de Grecia cuando solamente tenía 16 años, imagínense. O sea, solo 16 años tenía este gobernador de Grecia llamado Alejandro, y su padre murió cuando tenía 20. Entonces Alejandro se levanta y empieza a conquistar todo el imperio persa, todos los imperios que le había conquistado, y desde Grecia hasta la India. Conquistó más este emperador, este gobernante llamado Alejandro. Y dice que, ¿verdad?, pues pudo conquistar más allá de lo que los otros habían conquistado y quería seguir conquistando. Y Alejandro es el que lloraba en realidad porque quería seguir conquistando, pero ya no habían más tierras por conquistar. Eso dice, ¿verdad?, muchas leyendas. Dicen que él lloraba porque no había más mundo que conquistar. Él quería seguir conquistando. Por supuesto es una exageración. Muchos dicen que fue una exageración. Pero esto sucedió en los 400 años de silencio. Y este fue uno de los grandes militares más grandes. Estamos hablando de Alejandro Magno. Fue uno de los militares más grandes que podían haber en el tiempo. Y este Alejandro fue educado por el filósofo griego Aristóteles. Y eso es importante. O sea, este Alejandro Magno fue educado por el filósofo griego Aristóteles. O sea, era una eminencia este gobernante de Grecia. Porque si estaba siendo educado por Aristóteles, un famoso filósofo, significa que este hombre quería conquistar no solamente militarmente, sino que culturalmente quería conquistar a las demás tierras. Y esto fue así, por eso se llamó la cultura griega, la cultura helénica, y fue una de las más grandes. Él no solamente era en la parte militar, como lo he dicho, sino que en la parte cultural. Él estaba fundando bibliotecas en Egipto, estaba haciendo investigaciones científicas y museos y todo lo demás. Y ese Alejandro, ¿verdad?, no vivió suficiente para llevar a cabo su sueño. Murió tan joven, a los 32 años murió este Alejandro. O sea, no pudo seguir, ¿verdad?, conquistando, pero dejó a los demás que pudieran seguir haciendo, pero el reino de Grecia se dividió por lo menos en 4 partes. Y lastimosamente vino el declive, lo que se llamó, ¿verdad?, el imperio griego, porque se estaba levantando el imperio romano. Se levantó en Grecia otro que llamaba Seleuco Nicanor, y ¿verdad?, pues siguió tratando de poder hacer lo que Alejandro Magno estaba haciendo, pero sinceramente estaba en declive ya el imperio griego. Mientras tanto, Ptolomeo I, estamos hablando de esto, que estaba levantándose un rey, ya no faraón, sino que un rey en Egipto. Tenemos este mapa de lo que es el imperio persa, la dominante ya, para poder concluir lo que estaba haciendo sobre el pueblo de Israel. Y estamos hablando que en la parte norte de Israel tenemos a Siria, y en la parte sur tenemos a Egipto, de lo que es con el mouse lo voy a señalar. Donde está el mouse es la tierra de Israel, es la tierra de Canaán o la tierra de Palestina, como lo vimos en la clase pasada, el año pasado. Entonces, en la parte norte de lo que es Canaán tenemos a Siria, y en la parte sur tenemos a Egipto. En la parte de Egipto tenemos a lo que eran los Ptolomeos, y en la parte norte de Israel tenemos lo que eran los Seleucidas, Asiria y Egipto. Y este territorio de Palestina entró como se lo estaban peleando, lo que eran los sirios y lo que eran los egipcios.
Y esto estaba sucediendo durante estos 400 años de silencio. El pueblo de Dios, mande. ¿Dónde queda ahí Babilonia? Buena pregunta. Babilonia está aquí donde estoy, pueden localizar el mouse. ¿Verdad? Tenemos a los dos ríos, el río Éufrates y el río Tigris. Esta era la porción. Este es el territorio babilónico originalmente. Pero, donde estoy aquí el mouse ahorita, donde dice Golfo Pérsico, es donde estaba lo que era el imperio Meda y el imperio persa. Pero se unieron, por eso se llama Medo-Persa o el imperio pérsico. Y estamos hablando que fueron los que permitieron volver de la cautividad babilónica donde estaban los israelitas. El rey Asuero permite que vuelva al pueblo a Israel. Cuando llegan a Israel, cuando estaba hablando de esto, y Nehemías estaba reedificando Jerusalén, donde dice Judá, estamos hablando que el imperio griego se estaba levantando, pero estaba la parte de Siria, norte y Egipto, y se estaban peleando a Israel. Esto es bastante interesante, esto es bastante importante en historias bíblicas. ¿Qué le estaba sucediendo al pueblo de Dios durante los siglos de Cristo? ¿Verdad? Mientras los griegos estaban subiendo al poder. Esto es importante decirlo, nadie sabe con seguridad, pero porque casi no hay registros disponibles del periodo, pero aún los registros seculares nos pueden decir a nosotros qué estaba pasando. Es seguro suponer que Jerusalén empezó a prosperar financieramente debido a lo que los profetas le habían dicho. El pueblo de Judá nunca había tenido tanta ayuda, pero dentro del pueblo de Israel había una lucha tremenda con los mismos samaritanos, y esto lo podemos ver en el segundo libro de Reyes, capítulo 17. Los samaritanos y los israelitas no se llevaban entre sí, y los samaritanos no querían que reconstruyeran la ciudad ni nada por el estilo. Los samaritanos continuaron viviendo en la porción central de la tierra, y si gustan podemos verlo en el mapa, permítanme. Tenemos a la parte de Samaria, donde dice Samaria, aquí con el mouse donde estoy señalando, y tenemos la parte de Judea, que es Jerusalén. Entonces, estos samaritanos no se llevaban con Judea y no querían que los israelitas reconstruyeran. Incluso los samaritanos, mientras regresan de la cautividad, ellos hicieron un templo en ese lugar, en Samaria. Estamos hablando que acá, donde dice Monte Gerizim, ellos construyeron un templo para adorar, porque los judíos no querían que fueran a adorar, porque estos samaritanos se habían mezclado con las tribus de Asiria. Por eso es interesante saber que Jesús, cuando la mujer samaritana se le presenta ahí en el pozo, le dice que no iban a adorar ni en el monte de Gerizim ni allá en Jerusalén, porque había un templo ya antes, según la historia que, como le he mencionado. Vamos a pasar a otro punto importante en esta tarde, que es el cambio de idioma. ¿Qué idioma hablaban los israelitas antes? Hablaban en el tiempo que estaban en su transición, en lo que era la cautividad y todo lo demás. Uno de los idiomas que ellos hablaban era el arameo. Entonces, el arameo era el idioma predominante en ese entonces. Los hombres judíos de Judá se casaban con sus vecinos, pero sus hijos hablaban una corrupción del idioma, la cual probablemente incluía el arameo. Entonces, en el libro de Nehemías, en el capítulo 13, versículos 23 y 24, nos dice que hablaban una especie de dialecto de arameo. Y en Nehemías 8 nos dice que en una ocasión, cuando el pueblo se reunió para escuchar a Esdras, la ley de Moisés, 13 hombres son mencionados que se colocaron a la par de Esdras y hacían entender al pueblo acerca de la ley. Eran como tipo traductores, porque ellos hablaban arameo, pero la Biblia que se estaba escribiendo en hebreo. Entonces, hubo necesidad de lo que era la traducción. Durante los años de silencio bíblico, y esto es bastante interesante, otro idioma llegó a ser sobresaliente. Yo creo que ustedes lo conocen, y ese es el idioma griego. Y esta era la lengua oficial de los imperios sirio y egipcio. Recién lo vimos en el mapa. Israel estaba como tipo sándwich. Estaba el pan, que eran los sirios, estaba en medio lo que era la carne, que era el pueblo de Israel, y abajo como que eran los egipcios, la otra parte del pan. Entonces, los asirios, tanto como los egipcios, habían sido helenizados, o habían sido en este caso pues aculturizados, y hablaban el idioma griego, y este fue el idioma oficial. Se volvió un idioma común que se llamó el griego koiné. La palabra koiné significa común, era el idioma que todos lo hablaban. Para decirlo ahora, es como que fuera, si lo podemos decir así, es como que fuera el inglés. El griego llegó a ser como el inglés.
y toda la mayoría de personas hablaban pues el griego koiné o el griego común. Entonces, las personas que estaban actualmente no conocían del griego, no conocían del hebreo, entonces el idioma griego llegó a ser fundamental para la traducción de la Biblia hebrea a la Biblia griega. Y esto lo vamos a ver ahorita en unos momentitos, más adelantitos. Para ir cerrando este capítulo y no aburrirlos, tenemos la individualidad judía. La individualidad judía, ¿qué significa esto? Bueno, hubieron muchos factores que pudieron haber destruido la individualidad de la nación durante los 400 años. ¿Qué significa esto? Que estaban perdiendo su identidad. Pues muchos vecinos, como los moabitas, amonitas, estas son personas que vivían alrededor de Israel y se estaban mezclando con los judíos que habían retornado. Entonces, Esdras y Nehemías, como ya he dicho, estaban enfatizando que no tenían que mezclarse con ellos. Y, ¿verdad? Estamos hablando que esto fue unos 700 años también antes de Cristo, cuando el reino de Israel fue removido de la tierra por los asirios. Después, el pueblo de Judá fue tomado por los babilones. Se concedió el permiso que todos los judíos regresaran a la casa de Jerusalén. Pero el problema es que se estaban mezclando, que estaban perdiendo su identidad con los pueblos que estaban viviendo ahí. Algunos de los judíos aceptaron fácilmente el estilo de vida de las personas que estaban aculturizando. En esto estamos hablando que eran los griegos. Estamos hablando que eran los griegos. Entonces surgió un término llamado el término gentil. Y este término gentil tiene una connotación de que significa pueblo. Y fue usado para referirse a la nación, incluyendo a los judíos. Pero a los judíos no les gustaba el término gentil. Entonces ellos hacían esa división, judíos y gentiles. Y en vista de que esta práctica, ¿verdad?, de todos los pueblos alrededor de los judíos se pusieron al día en cuanto a la cultura griega, el término, ¿verdad?, fue usado algunas veces en la misma forma para referirse a cualquiera que no era judío. En pocas palabras, para no confundirlos, el término gentil se refería a alguien que no era judío. O sea, gentil somos todos nosotros, hasta nosotros incluimos en ese término, gentil. Hubieron cambios religiosos. Con esto sí voy a ir cerrando para darles un tiempo de refrigerio, de tiempo para que podamos tener ahí de tranquilidad, de receso. Hubieron cambios religiosos. Si hubo cambio de idioma, si hubo cambio de actitudes, de identidad, también hubo cambios religiosos. Y en estos cambios religiosos fueron significativos, porque la idolatría fue la mayor amenaza que ellos tuvieron. ¿Por qué fueron cautivados? ¿Por qué fueron llevados al cautiverio? Bueno, parte porque ellos estaban, ¿verdad?, mezclando con los cananeos y estaban teniendo, ¿verdad?, dioses que no eran dioses ajenos. Entonces, después de la cautividad, los judíos llegaron a aborrecer tanto a la idolatría, que era como algo que ellos detestaban, la idolatría. ¿Por qué? ¿Por qué fueron castigados ellos? ¿Por qué fueron llevados cautivos? Por la idolatría. Parece que los judíos originalmente confiaron en la verdad que Jehová era su Dios y parecían pensar que el obedecer o el no obedecer no tenía nada que ver con su trato con ellos. A pesar de todas las advertencias de los profetas, estaban aferrados a un pacto solo con Dios. O sea, después de que ellos fueron llevados cautivos, ellos no querían saber nada de ídolos, porque por eso fueron también llevados cautivos. Esdras es reconocido para haber despertado la determinación de guardar los detalles de la ley. Esdras nos dice que tenían que inquirir en la ley de Jehová. La idea original era buena, y esto era importante siempre que los judíos tuvieran y recordar que solamente tenían que adorar a un Dios. Gradualmente los maestros empezaron a argumentar sobre cómo guardar la ley exactamente. Y ahí, ¿verdad?, Esdras les insistía que tenían que, pues, guardar la ley de la mejor manera. Permítanme. Y ahora sí vamos a entrar, ya para ir finalizando y entrando a lo bueno, a la rebelión macabea. Y vamos a ver lo que son los famosos macabeos. Usted quizás ha escuchado, quizás ya sabe, ¿verdad?, de lo que fueron los macabeos. Y vamos a ver qué era esta rebelión macabea. Las condiciones mundiales nunca permanecen estáticas. ¿Qué significa eso? Siempre que hay como movimiento. Es como nosotros. Hemos sufrido una pandemia, pero como que tenemos que seguir moviéndonos. Eso sucedió con la rebelión macabea. Los años de dominio de Ptolomeo, que en este caso eran los egipcios,
fueron realmente pacíficos. O sea, los egipcios no molestaron a los judíos, pero aunque estos ptolomeos de estos egipcios eran fuertemente aculturizados por los griegos, no obligaron a los demás a vivir de esa forma. Desafortunadamente los sirios, estamos hablando del imperio sirio, pensaron que Palestina debía ser suya y hubo numerosas batallas. Acá, cuando dice el imperio seleucida, estamos hablando que ese es el imperio sirio. No me confundiendo con el imperio asirio, porque el imperio asirio está en el norte, es siempre de Israel, pero este es el imperio seleucida o el imperio de Asiria. Estos asirios querían tomar a la parte que está aquí abajo, que es la tierra de Israel, lo querían hacer suyo, y hubieron numerosas batallas a través de los años, hasta que finalmente Siria, ¿verdad?, derrotó a Egipto, porque Egipto y Siria se estaban disputando a Palestina, y la tierra de Egipto tomó, ¿verdad?, un nuevo dueño, que era el imperio asirio. Hubieron problemas, sufrieron diferentes guerras, y surgió un hombre llamado Antíoco en el imperio seleucida. Antíoco IV llegó al trono en el año 185 a.C., y su reino estaba lleno de muchas cosas como maldades. Era un enemigo acérrimo de lo que era la tierra de Palestina, y era tanto así que ¿verdad?, decidió llevar una marrana, una chancha, al templo de Jerusalén. Para los judíos o para los israelitas esto es algo detestable. Ellos el cerdo no lo comen, el cerdo es algo impuro, y Antíoco, de lo que era del imperio seleucida, decidió llevar una chancha, derramarla allí en el templo, y eso fue como un golpe duro para los judíos. Esta acción le trajo mucho conflicto con los judíos, y pues se estaba metiendo a problemas, porque realmente estaba ganándose el odio de los judíos. Y en ese tiempo se levantó un hombre llamado Matías dentro del pueblo judío, llamado Matías Amonoseas, que vivía en Jerusalén. Y anciano, no solamente se rehusó públicamente a no, ¿verdad?, hacer las cosas que el rey de Siria estaba diciendo, sino que también mató a un oficial del rey. También además mató a otro judío que había llegado a hacer la voluntad de Antíoco. Este hombre llamado Matías, y sus 5 hijos, llamados Juan, Simón, Judas, Eleazar y Jonatán, pues fueron los que levantaron la rebelión llamada de los macabeos. La palabra macabeos significa martillo. La palabra macabeo significa martillo. Y le fue dado a Judas Macabeo, porque ese era el líder militar, el que se levantó para poder hacer la guerra a lo que eran los seleucidas, a lo que era el imperio sirio. Y hubieron muchas peleas, muchas batallas, perdieron diferentes hombres. El imperio sirio tenía 22 guerreros, mientras los hombres del imperio de Judas Macabeo simplemente llegaban hasta los 8,000 algunas veces. Pero estos eran tan astutos, estos Judas Macabeos, Judas, que dice que se mezclaba como una persona civil entre los asirios, y ahí le empezaron a matar a todos aquellos asirios. O sea, era un hombre, militarmente hablando, Judas Macabeo, estamos hablando que era un judío que estaba queriendo libertar a su pueblo del imperio sirio, que estaba sometiéndolo, y esto pues era bastante interesante. Esto sucedió más o menos en el año 164 a.C. Dice que este personaje, Judas Macabeo, limpió el santuario, volvió a encender las lámparas en el templo, y los judíos celebraron desde ese momento una fiesta llamada la fiesta de la dedicación. Y eso está registrado también en el libro de Juan, capítulo 10, verso 22 al 23. Estamos hablando que a esta fiesta llamada de la dedicación, los judíos la llaman Hanukkah, y la celebran hasta el día de hoy. Vamos al libro de Juan, capítulo 10, verso 22 al 23. ¿Por qué celebran esta fiesta de las luces? ¿Por qué celebran esta fiesta? Bueno, porque Judas Macabeo limpió el templo, como decía, incendió las lámparas y hizo que resurgiera la adoración en el templo después que lo habían profanado.
Y Jesús lo registra en Juan capítulo 10, versos 22 al 23. ¿Alguien quiere leer? Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Ahí está. Celebrarse, ¿verdad? En Jerusalén, esa semana, la fiesta de la dedicación. Entonces, estamos hablando que Judas Macabeo fue una persona importante durante los 400 años de silencio. ¿Por qué? Porque limpió el templo, le dio vida nuevamente e hizo que se volviera el fervor religioso dentro de un templo que había sido profanado. Los sirios tenían problemas en otras partes porque su imperio estaba ya decreciendo y el imperio romano se estaba levantando durante estos 400 años de silencio. Es interesante saber que Roma se estaba levantando. Así sucedió que el imperio sirio fue acabado o fue determinado por una guerra que ellos tuvieron con el imperio romano. Bien. Bien. Yo tengo una pregunta. Usted dijo Macabeo significa Martillo. Martillo. No. No. Martillo. ¿Martillo? Sí, martillo. Martillo. Sí. Del que es de la herramienta para trabajar. Exactamente. Oh, que no lo entiendo. Sí, perdón. Otra pregunta, hermano. Sí. La Torá ya existía, el Pentateuco, ¿verdad? En el tiempo de Moisés, en el tiempo de Sí, en el tiempo incluso, sí. Mayores. Pero mi pregunta es, en el tiempo de los 400 años, ¿es cuando se realiza la Septuaginta? ¿O en qué momento? Porque está en el reinado de los Ptolomeos. Sí, es en este tiempo cuando se decide llevar lo que era hombres para poder traducir la Biblia de lo que era el hebreo. Sí, es en este tiempo. En este tiempo de los hombres. Uh-huh. Y otra cosa, hermano, para que los hermanos se ubiquen, el libro de los Macabeos se encuentra solamente en la Biblia católica. Usted, son los libros si los hermanos quieren saberlo, es necesario que lo lean en los libros deuterocanónicos o apócrifos, que no son considerados inspirados, pero que sí nos ayudan como historia. es correcto, hermano, usted tiene razón. Están considerados el libro de Macabeos dentro de esos libros católicos. Si usted tiene una Biblia católica, incluso lo puede buscar. Si no tiene la Biblia católica, hoy todos tenemos internet y puede buscar, ¿verdad?, el libro de los Macabeos. En internet escribe y ahí está básicamente lo que yo estoy diciendo. Incluso lo va a tener más ampliado. Y gracias, ¿verdad? Sí, está registrado el libro de Macabeos. Está considerado entre la Biblia católica. Dentro del canon que nosotros tenemos no fue considerado porque es más historia. ¿Verdad? Es más historia y no tiene como los demás libros, como una conexión entre Dios, sino que resalta más al hombre. Incluso como lo estaba mencionando acá, a Judas, ¿verdad? Lo resalta bastante, como que el héroe. Y está bien, ¿verdad? Y eso está bien, pero no está considerado en la Biblia que nosotros tenemos porque resalta más al hombre que al propio Dios. Muchas gracias, hermano. Para ir cerrando, ¿verdad?, esta parte, durante este tiempo, Roma estaba levantándose así calladitamente. Mientras todo esto sucedía, estaba levantándose calladitamente y estaba ¿verdad?, tratando de conquistar a los demás pueblos, y lo estaba haciendo. Con la muerte de unos líderes macabeos, pues hubo un intento, ¿verdad?, de revolución. Estaban siempre tratándose de levantar. Y hubo varias sectas religiosas que se estaban levantando, en este caso como la secta de los fariseos, en estos tiempos, la secta de los saduceos, la secta de los esenios y la secta de los celotes. Estamos hablando que este era el grupo religioso que estaba durante este periodo de 400 años de silencio, pero que también se dan dentro del tiempo de Jesucristo. Los fariseos eran un grupo que se le conocía como los apartados. Los fariseos eran un grupo que eran bastante exigentes de la ley. Los esenios eran personas austeras. Los esenios eran personas de un grupo religioso que eran bastante, así como Juan el Bautista, ¿verdad?, que vivía en el desierto, se apartaba y comía miel, etc. Y teníamos a los saduceos, que los saduceos eran personas religiosas, pero también eran personas ricas y tenían mucho dinero. Eran como las personas, como los de hoy en día, los religiosos de hoy en día.
pero que no creían en la resurrección. Estamos hablando de los saduceos ni tampoco de los ángeles. Y los celotes era un grupo militar, que querían ellos, ¿verdad?, liberarse del yugo que en ese momento los estaba oprimiendo. Estamos hablando también de la historia de un hombre llamado Aristóbulo, un hijo de otro hombre llamado Juan Icano, que fue el que tomó el primer título de rey dentro de los judíos. Y esto era, ¿verdad? Estamos hablando que de ahí también surge lo que eran los reyes llamados herodianos, de lo que era Herodes. Bueno, aproximadamente 600 años antes de Cristo, Nabucodonosor de Babilonia tuvo un sueño y viendo una gran imagen con una cabeza de oro, brazos de plata, vientre y los mulos de bronce y las piernas y los pies de hierro. A medida que Nabucodonosor observaba esto, una piedra bajó rodando desde una montaña, golpeó la imagen en los pies, la partió en pedazos y las partes de la imagen fueron llevadas por el viento como si fueran una paja, y la piedra creció y llegó a ser un gran monte que llegó a la tierra. Esto estamos hablando que el tiempo ya se estaba acercando, el tiempo de Jesucristo. Daniel interpretó ese sueño al rey, y el propio reino de Nabucodonosor estaba representado por la cabeza de oro y estaría seguido por un reino inferior, a cual a su vez sería por otro reino, y el tercer reino daría un lugar a un cuarto reino con la fuerza de hierro. Y Daniel continuó, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantó un reino que jamás sería destruido ni sería dejado a otro pueblo, y iba a desmenuzar, iba a consumir a todos estos imperios, y el imperio iba a permanecer para siempre. Estamos hablando de Daniel capítulo 2, verso 44. Ahora llegamos al punto de la historia donde se cerró nuestra última lección. Estamos hablando de Malaquías, de Nehemías, y es alrededor del año 100 antes de Cristo. Y vemos si la profecía de Daniel se vuelve cierta. Los asirios fueron el primer pueblo lo bastante fuerte para conquistar un gran imperio, pero ese imperio ya había sido desaparecido por los babilónicos. Babilonia tomó su lugar, el lugar de Asiria, bajo el liderazgo de Nabucodonosor, y Babilonia cayó por los gobernadores persas. Persia cayó ante los griegos. Entonces, ¿de cuántos imperios estamos hablando hasta ahorita? El imperio asirio, repita conmigo, el imperio asirio, que es lo que usted va a investigar. Habíamos dicho que usted iba a investigar los imperios asirios. Estamos hablando del imperio babilónico. Estamos hablando del imperio medo-persa, del imperio griego y del imperio romano. Estamos hablando. Entonces, estamos hablando de estos imperios de los cuales habla el sueño de Nabucodonosor. Solo que en el sueño de Nabucodonosor no incluye al imperio asirio, solo incluye a los 4 imperios que nosotros conocemos como babilónico, medo-persa, el griego y el imperio romano. Todos los judíos anhelaban el establecimiento, ¿verdad?, de un nuevo reino. El plan de Dios tenía que eso iba a ser así. Y el imperio romano, como sus predecesores, gracias, empezó con una insignificante, ¿verdad?, ciudad-estado, y gradualmente empezó a gobernar. La ciudad de Roma fue fundada por dos hermanos llamados Rómulo y Remo en el año 753 a.C. Estamos hablando que la ciudad fue fundada por estos dos hermanos, Rómulo y Remo. La fundación romana ocurrió durante aquellos últimos años en que el reino norteño de Israel cayera sobre los asirios. Y Roma era una ciudad pequeña y no jugaba ningún importante. Mientras Israel estaba siendo llevado cautivo por Asiria, estaba llevando cautivo por Babilonia. Cuando regresan durante ese tiempo, Roma calladitamente se estaba levantando. Roma calladitamente estaba ahí, ¿verdad?, trabajando militarmente. Eran unos genios militares, eran bastante buenos. Y así poco a poco ellos se iban empezando a formar como ciudad y como imperio. Y fueron a moverse fuera de Italia y luego llegaron pues hasta España, y al momento que llegaron también hasta que correspondió a la tierra de Israel. Y estamos hablando que durante ese tiempo pues Roma estaba haciendo trabajando de una forma militar, conquistando a estos pueblos alrededor
de lo que era el pueblo de Israel. Hermano, tengo una pregunta que se la puedo hacer. Sí, sí, dígame. Oh, la ubicación de Roma, de cuando fue la fundación, ¿es la misma ubicación de la actual ahorita Roma? Sí, sí, ¿Es la misma? sí. Ok. Bueno, y la otra pregunta, Simón, el de los que escogió a nuestro Señor, de los apóstoles, en Lucas 6:15 habla de Simón llamado Celote. ¿Se está refiriendo a las sectas, a las sectas de los celotes? Sí, es correcto. Sí, sí. Ok, entonces un apóstol, entonces también era miembro de... Sí, bueno, buena pregunta. Sí, es como algunas de las personas nuestras que de repente pues han sido llamadas, han pertenecido, por ejemplo, a grupos, ya sea paramilitares, estamos hablando si ha sido un grupo militar y que son llamados a Cristo. Esto significa que cuando fue llamado ya no continuó con ese estilo de vida, pues. Él cambió, pero antes era practicante de esa forma de vivir militarmente. Subversivo, más que todo se les conocía como personas subversivas, personas que eran revolucionarias. Ujú. Ok. Muchas gracias, hermano. Hay varias preguntas que están ahí. Se las voy a guardar. Bueno, Gracias, hermano. guárdala. Y queremos recordar brevemente qué nombre tiene cada lugar. Por ejemplo, tenemos acá aquí este territorio, el que ustedes ven acá, para refrescar nuestra memoria, es el territorio de Israel, conocido como Palestina o Canaán. Y estamos hablando de esta porción que estoy acá señalando con el mouse. Estamos hablando de la parte norte y la parte sur. Todo corresponde a la tierra de Israel. La línea que estoy señalando, toda la línea que cruza esas como que son roditas, estamos hablando que es el río Jordán. Tenemos acá donde está el mouse, que es el mar de Galilea, y acá tenemos el mar Muerto. Este territorio de Israel, donde tengo el mouse, aproximadamente ahí donde está el mouse moviéndose, ahí está la ciudad de Jerusalén. Jerusalén fue, digamos, conquistada por el general Pompeyo, el emperador romano. Y estamos hablando que Pompeyo fue el que entró primero a Jerusalén con el pretexto de intervenir el conflicto que la tierra de Israel tenía con los sirios. Los judíos estaban ya cansados de tanto sometimiento por los sirios. Entonces Pompeyo fue el que entró a Jerusalén en el año 63 a.C. y puso a un sumo sacerdote llamado Hircano y a otro, ¿verdad?, sacerdote que llamaba Aristóbulo, lo puso en prisión. Y así Pompeyo empezó a trabajar en todo lo que era la tierra de Israel y empezó a conquistarla. Asimismo, ¿verdad?, Pompeyo tuvo un problema, tuvo un conflicto con Julio César, un general que después llegó a ser emperador, porque ¿verdad?, había puesto a Cleopatra como gobernadora en lo que era la tierra de Egipto. Entonces hubo un pleito allí entre Pompeyo, este general Pompeyo romano, y este emperador llamado Julio César. Julio César siguió a Pompeyo hasta Egipto y ahí, ¿verdad?, pues trató de tenerlo bajo su sometimiento. Después de una serie de batallas, hizo que la famosa Cleopatra gobernara Egipto. Estamos hablando de una mujer. Ella era heredera de los Ptolomeos, de la dinastía Ptolomea, y por tanto tenía un legítimo reclamo sobre el trono y debía estar sujeta a Roma. Y para ir cerrando, un ejército de Siria ayudó a Julio César en sus batallas en Egipto y así conquistar lo que iba a ser otra vez todo el imperio romano. O sea, iban a poder conquistar Roma, todo lo que era el demás territorio. Julio César fue asesinado en el año 44 y esta Cleopatra, como tenía algo con este Julio César, entró con un pleito con otro gobernador llamado Marco Antonio y Octavio.
las fuerzas de Antonio y Cleopatra fueron derrotados. Ellos fueron derrotados. Y un día un anciano sacerdote judío llamado Zacarías estaba tranquilamente haciendo su oficio, ofreciendo incienso en Jerusalén. Inesperadamente, el ángel Gabriel se puso a pie a la derecha del altar y Dios estaba rompiendo su silencio por primera vez después de 400 años. ¿Qué significa esto? El Imperio Romano se estaba levantando. Dentro del Imperio Romano se estaban levantando gobernadores, como he mencionado, como Pompeyo, como Julio César, como Octavio, que después llevó a llamarse Augusto César. Y entre estos militares romanos se estaban levantando y disputándose entre ellos lo que era el poder, aparece un ángel llamado Gabriel en el altar del incienso, en el templo, a un hombre llamado Zacarías. Y la palabra de Dios dice así en Juan capítulo 1, ¿verdad? Versículo 5 al 25, de una manera prefaciando que iba a tener un hijo. Y sería, ¿verdad?, la tarea de Juan ser el precursor del Mesías. ¿Qué significa eso? Que por primera vez durante 400 años, otra vez Dios vuelve a hablar. Habían pasado muchas guerras, muchos pleitos entre los sirios, entre los macabeos, entre los griegos, entre los romanos. Y después de que este mismo ángel apareció, se apareció a otra joven virgen llamada María en una aldea llamada Nazaret. Y esto lo registra Lucas capítulo 1, verso 26. Allí, ¿verdad? Además, iba a ser un nacimiento inusual, esta profecía del Mesías. El Espíritu Santo dice que iba a venir sobre ella, iba a poder del Altísimo, le iba a cubrir con su sombra y iba a tener en su vientre a un santo ser que nacerá y será llamado el Hijo de Dios. Eso lo dice el libro de Lucas. El ángel le dijo a María que su prima Elizabeth también estaba esperando un niño, y María se levantó y fue a la región montañosa de Judea. Allí Zacarías y Elizabeth se regocijaron conjuntamente por el cumplimiento de la promesa de Dios. María retornó a Nazaret y se casó con José, de quien ella era la prometida, y juntos esperaron el nacimiento del Mesías. Mateo 1, capítulo 1, versículo 18. Mientras todo eso estaba sucediendo en Jerusalén, Augusto César ordenó un censo de todos los súbditos con el propósito de determinar una capitanía. A los judíos se les ordenó también retornar al hogar de sus antepasados y ser registrados originalmente. De esa manera José y María salieron de Jerusalén para Nazaret, porque eran del linaje de David, de esta ciudad llamada Nazaret. Y en el viaje ese viaje debe haber sido difícil, porque María estaba encinta y usted recuerda esta historia. El fin del discurso es este, hermanos. Vamos a hacer un repaso por si no, ¿verdad?, que he hablado mucho, y creo que este repaso nos va a ayudar a poder contestar algunas preguntas y algunas dudas que nosotros tenemos. De una manera resumida, de una manera práctica, todo lo que he mencionado acá está en este repaso de los años de silencio bíblico. Pregunta número 1. Si alguien la quiere contestar, excelente. Si no, pues aquí está la respuesta. Defina las siguientes expresiones o palabras. La palabra Septuaginta, ¿qué significa? Es la versión de los 70. Exactamente. Y Septuaginta significa 70. Exactamente. O la XXL. XXL, exactamente. ¿Qué es esto de la versión de la Septuaginta? Bueno, la Biblia está escrita en hebreo, y los demás pueblos no la conocían, porque el idioma que se estaba hablando durante ese tiempo era el idioma griego. Entonces decidieron, ¿verdad?, varios hombres reunirse, 70 hombres, y así traducir la Biblia de lo que era del hebreo, pues, a lo que es el griego. Y nosotros tenemos, ¿verdad?, la traducción de la Biblia al español, y en su caso, ustedes que están en Estados Unidos, de repente tal vez usan la Biblia King James en inglés, pero ha sido traducida la Biblia de la que nosotros tenemos, de esa versión llamada Septuaginta, o sea, del griego, en realidad del griego. Pues se llama Septuaginta. ¿Qué es un temeroso de Dios? Un temeroso de Dios es uno que acepta al Dios de los judíos, pero no así los ritos ceremoniales de la ley. Durante el tiempo de los 400 años de silencio, pasó eso. Había unos que querían conocer acerca de Dios, que querían conocer al Dios de los judíos,
pero los judíos querían meterle los ritos tradicionales de la ley de Moisés y ellos no lo aceptaban. Entonces se llegó a conocer temeroso de Dios como alguien que sí acepta al Dios de los judíos, pero no así los ritos de la ley. ¿Qué es un prosélito? Bueno, un prosélito era un gentil que aceptó la ley de Moisés. Un prosélito era alguien que aceptaba la ley de Moisés. ¿Qué era la sinagoga? Bueno, la sinagoga son 10 hombres judíos que eran recorridos para tener un lugar de reunión. El número era así, solamente se permitían 10, y se dice que la sinagoga surgió en el tiempo de la cautividad, mientras ellos estaban cautivos, o algunos lo ubican ya cuando ellos estaban retornando a Jerusalén, pero como el templo estaba destruido, hubo la necesidad de poder crear esta sinagoga. Hasta el día de hoy, los judíos se reúnen de esa forma, se reúnen cuando no están en el templo, tienen sus sesiones de 10 hombres y que son requeridos ahí para poder tener o poder leer la Torá, como decía la hermana. En este caso son los 5 libros de la ley. ¿Qué es el término helenista? Bueno, helenista es una persona que se dedica al estudio de la antigua Grecia, en sus aspectos culturales, en sus aspectos históricos y sus aspectos lingüísticos. Entonces, así se conoce como el mundo helenizado, o al mundo, que en este caso, al mundo griego, cuando la cultura griega por Alejandro Magno quiso culturizar a todos los pueblos. Y la idea de Alejandro Magno era que todos fueran personas que tuvieran conocimientos culturales, lingüísticos, históricos, etc. Y para ir cerrando, voy a ir avanzando rápido, que veo que el tiempo me está consumiendo. La palabra gentil significa pueblo. La palabra macabeo significa martillo. La fiesta de la dedicación es el Hanukkah, o la fiesta de las luces, o la fiesta de las lámparas, se le conoce. Y esto es porque cuando Judas Macabeo limpió el templo, encendió las luces ahí, las lámparas, y pues le dio vida otra vez al templo. Y esta celebración se celebra aún todavía en febrero y marzo, cuando lo celebran los judíos. Seguimos. De una característica que identifica cada una de estas sectas religiosas. Los esenios. Los esenios eran personas apartadas y personas austeras. ¿Qué significa ellos? Austeros, bueno, que ellos trataban de vivir con lo menos posible. Es como la gente menonita, los religiosos llamados menonitas. Ellos viven de una forma austera. No tienen televisor, etc. En ese tiempo no había televisor, pero como, se privan de varias cosas. Entonces, esos eran los esenios. Los fariseos. A los fariseos el término con que se les conoce son como los separados. Y la idea de los separados es que ellos eran exclusivamente para guardar estrictamente la ley. Ellos eran demasiado estrictos para guardar la ley y por eso se les conocía como los separados, a los fariseos. Los celotes. Los celotes era un grupo político militar subversivo. Era una especie de personas libertadores. Ellos creían que iban a liberar al pueblo de todos esos imperios que yo mencioné y que les dije a ustedes que estuvieron sometiendo al pueblo de Israel. Eso eran los saduceos. Vamos a ver el nombre de los gobernantes. Ahí el número 1 dice, el general que conquistó desde Grecia hasta la India. Un general que conquistó, hablando geográficamente, de esto que era Grecia hasta la India, y estamos hablando de Alejandro Magno. Este fue el que conquistó todo ese territorio, o sea, un territorio bastante amplio de Grecia a la India. Número 2, el rey que se apropió del nombre de Zeus. Tal vez no lo dije en la clase, pero ahora lo vas a ver. Y estamos hablando de Antíoco Epífanes. Él decía que era un dios, y estamos hablando que este Antíoco Epífanes, el rey que se apropió del nombre de Zeus, se creía que era la manifestación de Dios, y por eso se puso Zeus. Estamos hablando de Antíoco Epífanes. Número 3, la dinastía egipcia. A la dinastía egipcia se le conoce como los Ptolomeos. Los Ptolomeos. A la dinastía macabea tenemos al gobernador que es Seleucida. Por eso que se le conoce como la dinastía Seleucida, a la dinastía siria. Perdón, la dinastía siria. El gobernador número 5. La dinastía macabea tenemos al gobernador Judas. Judas Macabeo es el número 5. Judas Macabeo. El número 6, el general romano que conquistó Jerusalén.
El número 6, el general romano que conquistó Jerusalén fue Pompeyo. Fue el primero que entró a Jerusalén. Este fue el general Pompeyo que conquistó Jerusalén. Más adelante, en la destrucción de Jerusalén, entró otro gobernador. Estamos hablando de Tito, pero ese fue el que la destruyó. En el número 6, ahorita, estamos viendo que el primer general romano que conquistó Jerusalén fue Pompeyo. Número 6, número 7, el primer general de la rebelión macabea, tenemos que es Judas Macabeo. El gobernador que Julio César puso sobre Egipto fue una mujer, el número 8, fue Cleopatra. Este gobernador Julio César puso sobre Egipto a Cleopatra. El número 9, el rey de Judea, cuando Cristo nació, fue el rey Herodes. Fue el primer rey de Judea. Y número 10, el emperador romano, cuando Cristo nació, fue Augusto César. Augusto César. Ahora tenemos acá respuestas breves. ¿Cuál era el idioma oficial del Imperio griego? ¿Alguien la sabe? Que la pueda decir. ¿Cuál era el idioma oficial? ¿Sí? ¿El griego? Así es, el griego koiné, el griego común. Sí, griego koiné o griego. La palabra koiné significa común, griego común. Gracias. ¿Cuál era el idioma diario en los hogares palestinos? ¿Cuál era el idioma diario en los hogares palestinos? Arameo. Era arameo. Era arameo. Aunque la Biblia después fue escrita en hebreo, pero el idioma que ellos hablaban era el idioma arameo. Gracias, hermano. ¿Cuál era el lenguaje escrito en las escrituras del Antiguo Testamento? ¿Cuál? El hebreo, ¿verdad? Fue el hebreo. Por eso hubo una necesidad de traducir la Biblia del hebreo al griego. Número 4. ¿Por qué hubo odio entre los judíos y los samaritanos? Bueno, el odio que había entre ellos es que estos samaritanos... Por el templo que se había hecho allá en Samaria. En Samaria, en el monte de Gerizim, era uno de los pleitos que ellos tenían. Y ese pleito se trasladó hasta los tiempos de Jesucristo. Por eso dicen ellos, ¿a dónde vamos a adorar? Era uno de los problemas que había entre los judíos. Y después no se trataban entre sí. Gracias, hermano. Número 5. ¿Cuál fue el profeta que predijo un hambre de oír de la palabra de Dios? Este texto lo leímos. ¿Cuál fue el...? Gracias, ¿verdad? Fue el profeta Amós, amén. Fue el profeta Amós, ¿verdad? Que predijo que iba a haber un hambre, dijo, de sed, etcétera, etcétera. Gracias. ¿Quién llevó a cabo la rebelión macabea? Lo mencionamos bastante ahorita. ¿Quién llevó a cabo la rebelión macabea? Judas, ¿verdad? Judas, amén. ¿Qué nombre le dieron los griegos a Judá? Esto creo que no lo vimos, ni a Adón. Pero los griegos le llamaron a Judá, a Edom le llamaron Edomita, y le llamaron en este caso Idumeos, le llamaron a los de Edom, y a Judea le llamaron Judea, los griegos. ¿Quién fue el judío que públicamente protestó la orden de Siria al adorar a Zeus? Creo que esto no lo mencioné en clase, pero se llamaba Matías. Matías, bueno, sí lo mencioné, Matías era el papá de Judas, fue el que protestó, el judío que protestó de la orden de Siria de adorar a Zeus, porque estos sirios querían que se adorara a Zeus y no a Dios. Entonces se levantó Matías, el señor Matías, y con sus 4 hijos, la que hemos mencionado, a Judas entre ellos. Resuma la clase de batallas de los macabeos que pelearon contra los sirios. Bueno, es que se mezclaban con los aldeanos durante el día y atacaban a los simpatizantes sirios y a los pueblos de avance en la noche. O sea, este Judas Macabeo lo que hacía era mezclarse entre las personas y en la noche pues les daban matacán o los mataban. Ya para ir cerrando, ¿por qué era valiosa la Septuaginta? Bueno, la Septuaginta se llama así la traducción de la Biblia hebrea al griego. Fue importante porque había personas gentiles que no podían leer las Sagradas Escrituras en hebreo y ellos hablaban griego. Entonces por eso, ¿verdad? Fue importante que llegaron a conocer la Biblia, la Septuaginta, en su propio idioma, que era el griego. Para ir cerrando, ¿cuáles fueron algunas principales lecciones que los israelitas aprendieron en la cautividad? ¿Cuáles fueron algunas de las principales lecciones? Bueno, debido a la idolatría, Dios los castigó. O sea, ellos aprendieron eso, que fueron y fueron llevados cautivos porque ellos fueron unos verdaderamente idólatras. Y después de eso, ellos nunca más iban a adorar ídolos. Cuando ellos retornan a Jerusalén, y ellos iban con esa mentalidad de no más adorar ídolos. Para ir cerrando,
¿Cuál fue el profeta que profetizó que Cristo nacería en Belén? Estamos hablando del profeta Miqueas. Y para ahí también tenemos acá. Coloque los imperios en el orden cronológico correcto. ¿Alguien los podría ordenar cronológicamente así rápido? Babilonia, Persia, Uh-huh. Babilonia, Asiria, Persia, Grecia y Roma. Está bien. Asiria fue el primero, Asiria, pero lo demás lo dijo correcto. Asiria, ajá, porque después, ¿verdad? Ahí no está mencionado también el imperio sirio, que a veces uno se confunde, ¿verdad? Pero el primer imperio, en este caso imperio, fue Asiria, el que fue Asiria, el que llevó cautivo a la parte de la tribu norte. Estamos hablando de la tribu de las 10 tribus de Israel. La parte del norte fue Asiria, después viene Babilonia, como dijo la hermana, después viene Persia, después viene Grecia, Roma, excelente. Y eso le va a quedar de tarea a ustedes. Resuma el sueño de Nabucodonosor de la gran imagen. Esto apúntenlo, hermanos, porque me lo van a dar ustedes. Resumir el sueño de Nabucodonosor de la gran imagen. Daniel capítulo 2. Eso está en Daniel capítulo 2. Ya estamos sobre tiempo, pero ya terminamos, permítanme. Resuma el sueño de Nabucodonosor de la imagen, Daniel 2. Después dice, resuma la interpretación, o sea, va a resumir usted la interpretación. Número 3, nombre los imperios desde el tiempo del sueño de Nabucodonosor hasta el nacimiento de Cristo. Nombre los imperios desde el tiempo del sueño de Nabucodonosor hasta el nacimiento de Cristo. Número 4, ¿cuál de los 5 imperios he dejado fuera del sueño de Nabucodonosor? Número 4, ¿cuál de los 5 imperios he dejado fuera del sueño de Nabucodonosor? Y vamos a cerrar la clase de hoy colocando los siguientes eventos en el orden cronológico correcto. Augusto César ordenó que sus súbditos se les impusieran contribuciones. Alejandro Magno conquistó hasta el río Indo. El río Indo queda en la región de India. El nacimiento de Cristo, la revolución macabea, Nabucodonosor tuvo un sueño de una gran imagen, Roma conquistó todo el litoral mediterráneo occidental, Herodes el Grande llegó a ser de Judea. Estos cronológicamente quedan así. El número 1, Nabucodonosor tuvo un sueño. El número 2, Alejandro Magno conquistó hasta el río Indo. Así va la forma cronológicamente. Número 3, tenemos la revolución macabea. Número 4, tenemos que Roma conquistó todo el litoral mediterráneo occidental. Número 5, Herodes llega a ser el gran rey de Judea. Augusto César ordenó a los súbditos que pagaran impuestos. Número 6, y el nacimiento sería de Cristo, el número 7. Así quedarían cronológicamente ordenadas estas partes. La otra semana vamos a estar entrando ya a lo que es la parte de la geografía de los evangelios sinópticos. La geografía de los evangelios sinópticos. Ánimo para ustedes, fuerza y bendiciones totales, estimados hermanos. ¿O quién irá a esos matrimonios acabados? Pues el niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame. Oh, hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador.